y la mía. Queridos amigos, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Tu Noche y la Mía. Ya saben que es un programa que les acompaña de lunes a viernes. Cada día uno de nosotros tiene la oportunidad de hacerles esa propuesta de compartir una noche cargada de magia. Y entre otras cosas gracias al rincón donde estamos, porque una semana más tenemos que darle las gracias a los amigos del Hotel AC Málaga Palacio por permitirnos estar aquí compartiendo un trocito de una terraza que es un auténtico lujo y de la que uno no se cansa. Yo siempre digo que por más que uno viene aquí, cuando llega ese momento en que se abren las puertas del ascensor y tienes la oportunidad de ver las vistas, siempre se te queda esa sensación de ¡wow! ¡Qué maravilla! Bueno, además de darle las gracias a los amigos de ACE y lógicamente a los compañeros que hacen posible que estemos en directo para el mundo mundial y parte del extranjero, como yo suelo decir, también quiero aprovechar para públicamente darle la enhorabuena a nuestro compañero Coco, elegido hace poquitas horas, hecho oficialmente ese nombramiento de abanderado de la Feria 2017. Él tendrá el honor de portar ese pendón de la ciudad y representarnos a todos y cada uno de los malagueños en ese acto tan especial, tan emotivo de la romería urbana y en esa visita a la patrona de la ciudad. Así que desde aquí, muchísimos besos a Coco y bueno, pues que se lo merece todo, así que me parece estupendo el que lo hayan nombrado. Nos vamos a ir con la presentación del programa de hoy. Ya saben que nos gusta siempre hacerle un guiño al cine, que siempre elegimos una película en torno a la que va a girar la presentación de los invitados que van a estar hoy con nosotros compartiendo programa. No les digo nada, muy atentos a la presentación y enseguida regresamos. En nuestro capítulo número 6 recordamos un clásico del cine norteamericano, la película La Vuelta al Mundo en 80 días, del año 1956 y protagonizada por David Niven, Mario Moreno Cantinflas y Shirley MacLaine. Esta película de aventuras está protagonizada por Phileas Fogg, caballero inglés socio del exclusivo y distinguido Reform Club. Fogg se apuesta con otro miembro del club que es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días. Acompañado de su nuevo mayordomo, Passepartout, el caballero inglés inicia un viaje que le llevará a recorrer el mundo y vivir numerosas aventuras. Le aseguro que no será necesario. Hoy en Tu Noche y la Mía les proponemos un viaje de 90 minutos protagonizado por Paulino Plata, presidente de la Autoridad Portuaria, y Salvador Merino, director del aeropuerto Málaga Costa del Sol. La banda sonora original vendrá de la mano de Laura Moreno. Bueno, pues ahí tenían la introducción que nos permite hacer ese guiño al mundo del cine y ya saben que cada capítulo nos gusta recordar una película y bueno, ahí han podido ver a los protagonistas por los que hemos elegido esa vuelta al mundo en 80 días. Nosotros hacemos nuestra particular versión con una vuelta de 90 minutos, que es lo que dura el programa, y ya vamos a darle la bienvenida y las gracias por estar con nosotros al primero de nuestros invitados, a Salvador Merino, responsable máximo del aeropuerto, director del aeropuerto Málaga Costa del Sol. Salvador, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí compartiendo tu noche y la mía. Estoy encantado de estar con vosotros aquí esta noche. Estamos en un lugar además precioso y mejor no podíamos estar. Es verdad que uno no se cansa de echarle piropos a este rinconcito fabuloso en el que estamos. Y con Salvador vamos a hablar pues de la importancia del aeropuerto. ¿Qué significa el aeropuerto para una ciudad como Málaga? ¿Qué significa el aeropuerto para una ciudad como la nuestra, en la que el turismo tiene ese papel tan importante? Pero el aeropuerto es mucho más. Yo todavía recuerdo que en su momento tuvisteis el detalle de invitarnos a los medios de comunicación a hacer un recorrido por el aeropuerto y les aseguro que hay más movimiento y hay más gente que en muchos municipios. Yo no sé cuánta gente se puede mover al cabo del día, no sé si tenéis ese dato siquiera. Bueno, sí, tenemos los pasajeros que se mueven al cabo de un día. Ahora mismo estamos rondando los 70.000 en los días altos, sin llegar todavía al pico de la temporada, que seguro sé que serán más. Pero bueno, el aeropuerto es como una pequeña ciudad. Allí registrados con tarjeta del aeropuerto hay cerca de 10.000 personas. O sea que somos muchos, cada uno con su función, perfectamente centrados en su trabajo. Y ya digo, no es tampoco muy complicado moverse porque nos movemos entre muy buenos profesionales. Lo de con la tarjeta autorizada 10.000 personas,
quiere decir que hay 10.000 personas trabajando en algún momento. En algún momento. Hay que tener en cuenta que el aeropuerto funciona a las 24 horas del día, hay turnos, hay de vez en cuando hablamos de 10.000 personas, pueden trabajar de manera puntual, etcétera. Pero sí, las personas que trabajan, sobre todo dentro de lo que es la terminal, sí tienen que tener un control, fundamentalmente las que están en el lado aire. Y esas son las cifras con las que nos movemos en la temporada de verano. Bueno, la verdad es que son cifras que son de locura, ¿no? ¿Cómo se coordina el trabajo de tantísima gente? ¿Cómo se coordina en una cuestión en la que el tiempo es fundamental y en la que hay cuestiones que no se pueden dejar? Yo siempre digo que al final el avión tiene que aterrizar y tiene que aterrizar de uno en uno, no se te pueden acumular, en fin. Sí. A mí me parece que lo hacéis fácil porque hay muy buenos profesionales, pero que es una auténtica locura. Bueno, la verdad es que, en primer lugar, los aeropuertos son unas infraestructuras que tienen personal muy rodado. Este aeropuerto ahora, el año pasado tuvo más de 600 millones de pasajeros, pero ha ido creciendo paulatinamente y evidentemente, aunque las funciones básicas son las mismas, se produce un entrenamiento, como decías. Hay grandes profesionales, las funciones están muy definidas, existen unas normas muy estrictas sobre cuál tiene que ser el papel de cada uno y los límites sobre que no se pueden traspasar. Y bueno, la verdad es que, como decía, es cuestión de que cada cual haga lo suyo. Evidentemente tenemos que estar también preparados para situaciones de contingencia, imprevistos, pero ya digo, mucha gente con experiencia, con formación y además con ilusión, pues son los que consiguen que esto que parece que es un poco complicado, que es que los aviones lleguen con los pasajeros y en poco tiempo salgan del aeropuerto y cojan otro medio de transporte y a la inversa, lleguen por tierra, digamos, y cojan el vuelo y todo de una manera rápida, pues ya digo, parece, pues ya digo, con la participación de todos, pues es posible. Bueno, claro, porque hay que pensar que en el aeropuerto es destino final para alguno de esos pasajeros y para otro es un punto intermedio para luego continuar su viaje hacia África, hacia América, no sé, porque ¿cuántas compañías hay ahora mismo operando en el aeropuerto? Ahora mismo 50. Madre 50 mía. en el aeropuerto, sí. Bueno, destinos tenemos, o sea, distintos lugares a los que se vuela al aeropuerto hay 126 este verano, o sea que... Y además son destinos que en su mayoría son destinos consolidados, quiero decir que se van repitiendo a lo largo del tiempo, que se van incrementando, es cierto también, pero lo cierto es que los destinos a los que atiende el aeropuerto en algunos casos son atendidos por más de una compañía, lo cual quiere decir que son destinos que tienen mucha demanda y que se mantienen, lo cual yo creo que es muy buena señal, ¿no? Esa estabilidad y ese mantenimiento a lo largo del tiempo de todas estas conexiones. Salvador Merino es de Pontevedra, nacido en Pontevedra. Sí. ¿Cómo acaba un licenciado en Geografía metido de lleno en el mundo de la aeronáutica? ¿Esto cómo fue? Bueno, yo llevo mucho tiempo metido en el mundo de la aeronáutica. Sí, lo sé, me consta. Desde el año 87, principios del 87. Bueno, yo fui destinado a la Dirección General de Aviación Civil. A mí es un mundo que me encantó y decidí no salir del mundo de la aeronáutica y allí me he movido desde entonces. Inicialmente los primeros años en la Dirección General de Aviación Civil y posteriormente cuando se creó AENA en el año 92, me incorporé a AENA, he estado en diferentes puestos y con intención de jubilarme en AENA, evidentemente, porque me parece el mundo de la aeronáutica precioso, el estar además en un lugar en el que puedes ver el resultado del trabajo no tuyo, sino de mucha gente. Es un trabajo tan bonito que tiene el aeropuerto y que hace que mucha gente se involucre en él, más allá de lo que es la relación laboral, ¿no? Y ya digo que no es solamente mi caso, sino de la mayoría de los que trabajamos en el aeropuerto, tanto de AENA como de otras compañías que están allí participando. Ya digo, no es difícil, una vez que entra uno en el mundo aeronáutico, seguir en él. Engancha, ¿no? Es de las cosas que engancha. Llegaba a Málaga destinado como responsable, como director del aeropuerto, creo que era el año 2011, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo la recuerdas? Pero pues, claro, le tocaba también la responsabilidad de sustituir a Mario Otero, que llevaba 10 años, que además
Me consta que era una persona muy querida por toda la gente que trabajaba allí. Sí, sí. Y me imagino que ese primer momento de decir, bueno, Sí, la verdad es que sí. Bueno, además mi llegada, yo coincidí 3 semanas con Mario Otero. Hicimos un traspaso de funciones tranquilo. Él me estuvo enseñando durante 3 semanas cuáles eran los aspectos fundamentales del aeropuerto y la verdad que él me lo facilitó muchísimo. Sustituir a Mario Otero era muy difícil porque evidentemente había además estado mucho tiempo, había dejado un recorrido prácticamente imposible de igualar y además en una etapa difícil porque a Mario Sí. le cogió toda la parte de las obras, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo venía con mucha ilusión y venía con ganas de hacer las cosas lo mejor posible. Yo a la hora de trabajar lo que me planteo siempre es simplificar al máximo las cosas, ¿no? Y a la hora de venir a un aeropuerto pues me planteaba que, pues eso, que el pasajero pueda moverse para coger el avión de la mejor manera posible, de una manera fluida y tranquila, y a la inversa, cuando viene del avión aquí a Málaga, ¿no? Y poco a poco, y la verdad que con la ayuda de todos los que trabajan en el aeropuerto, que me lo hicieron fácil, el aterrizaje aquí, pues ya digo, poquito a poco, y bueno, aprendiendo de los errores también, y nada, echándole horas y esforzándome, y ya digo. Pero sobre todo yo quiero señalar la ayuda de mucha gente de aquí, que me ha hecho las cosas sencillas a la hora fácil a la sí, hora sí, de integrarse, de ¿no? integrarme. Sí, sí. Yo he estado mirando unos datos y me gustaría que Salvador me confirmara que es así. Nuestro aeropuerto número 1 en Andalucía, Sí. número 3 de España, 3, 4 De la península, hay de la península. de la península. Y aproximadamente el 21 de Europa Puede estar, sí. puede Eso sí. ser más o menos. Sí, sí. Yo creo que son cifras que hablan por sí solas, ¿no? Que aquí me imagino que se tiene en cuenta el número de vuelos, el número de pasajeros Sí, por que pasajeros pasan por ahí, fundamentalmente, ¿no? claro. Yo Claro. creo que al final el aeropuerto es un intercambiador en el que pasajeros vienen por el aire y se van por tierra y a la inversa, ¿no? Y sí, en números la verdad que es un aeropuerto, es de la red de AENA el cuarto, y la verdad es que bueno, nosotros tampoco nos comparamos con nadie, lo que pretendemos es hacer las cosas cada vez mejor. Evidentemente tenemos una gran ventaja y es que estamos en un destino estupendo, que no es que facilite, es el que atrae realmente a los Lo pone pasajeros. fácil, ¿no? Que la gente Claro, quiera venir. nosotros nuestra obligación es digamos, pues eso, contribuir a que esto que supone llegar a Málaga sea lo más sencillo posible, porque es lo primero que te encuentras cuando llegas, el aeropuerto, y lo último que también te El dejas último cuando te recuerdo, vas, ¿no? ¿no? Y por ello nosotros lo que intentamos es facilitar las cosas lo máximo al pasajero, de manera que la impresión que tenga, tanto cuando llega como cuando se va, la última que tenga sea una impresión agradable, evidentemente una pequeña parte en relación con la que seguro se lleva de todo el tiempo que haya estado aquí en Málaga. Hombre, yo creo que el destino Málaga, Costa del Sol, efectivamente tiene muchísimo atractivo, pero también estoy convencida de que al final, que repitan, que al final yo creo que es lo que se busca en el sector del turismo, es imprescindible el tema de infraestructuras y el tema... Y yo, bueno, no sé si soy objetiva o no, seguramente no, pero una que ha viajado, no todo lo que le gustaría, pero siempre que he podido, la verdad es que el aeropuerto de Málaga es de los que impresiona cuando tú llegas como pasajero, que dices, madre mía, por nuevo, por moderno, por dimensiones, por todo. A mí me ha pasado al revés, que he ido a aeropuertos que he dicho... y en sitios como a lo mejor un París, que tú dices, Sí, ¡buah! sí. Madre mía, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que España y el Estado hizo una apuesta por las infraestructuras, y yo creo que, pues por suerte, además aprovechando un momento en el que la situación económica era favorable, pues se aprovechó para poner en servicio pues eso, infraestructuras como es el aeropuerto de Málaga, que no solamente respondían a la demanda que había en el momento en el que pusieron en servicio, sino que están preparadas todavía para permitir incrementos, como está así planteado. Nosotros en un aeropuerto en el que, como comentaba antes, el año pasado tuvimos 16 millones, casi 700.000 pasajeros, pero bueno, según las
el documento de regulación aeroportuaria, es el documento de planificación con el que nosotros nos movemos, pues un aeropuerto está preparado para tener 27 millones de pasajeros, con lo cual todavía hay margen, puede seguir viniendo gente, de que venga más gente, que venga, digamos, en buenas condiciones, de comodidad, tranquilidad, etcétera. Bueno, pues vamos a aprovechar, como este programa se ve a través de la red de PTV en Valencia, en Sevilla, en Córdoba, en Madrid, y a través de internet, pues en cualquier rincón del mundo, vamos a aprovechar para hacer esa invitación, ¿no? Claro. Y decirle a la gente que se anime y que se venga a compartir unos días de este verano 2017 aquí a Málaga, a la Costa del Sol. Salvador, la seguridad, yo creo que en los últimos años es obvio que es uno de los temas donde más se ha trabajado con el tema de la seguridad, y que yo creo que además la mayoría de la gente lo ha entendido perfectamente, el hecho de que quizás, bueno, pues te tienes que ir con tiempo, tengas que pasar a lo mejor más controles, más exhaustivos, pero imprescindible el tema de la seguridad en los últimos años. Yo creo que sí, yo creo que lo estamos viendo en el mundo, que la seguridad es una condición necesaria para moverse ya. Yo creo que además, por lo que estamos viendo en otros lugares, pues las consecuencias de acciones que han roto esa seguridad pues son funestas, ¿no? Y por tanto yo creo que además, como comentabas, es algo que ya se sabe hace tiempo, y en que aunque cada vez pretendemos también que con las medidas de seguridad sean lo menos, por decir una palabra, agresivas, lo menos, que molesten lo menos posible, sí es necesario dedicarles un tiempo para comprobar que todo el mundo, digamos, cuando está dentro del aeropuerto, digamos que puede estar tranquilo, porque ha sido difícil el que puedan pasar cosas raras, ¿no? Porque en esos filtros se ha detectado, si ocurre en algún caso, aquellas cuestiones que no deben pasar, ¿no? Por tanto, yo sí que creo que eso es algo que cada vez se entiende más. Evidentemente supone alguna molestia, como comentabas, el poder ir antes al aeropuerto, en un momento hacer alguna cola, pero las colas son las menos. Nosotros llevamos un control diario de los tiempos de estancia de los pasajeros en las colas de seguridad, y supera por encima del 90% los que están por debajo de 10 minutos, ¿no? Estamos hablando de media de 5 minutos. Otro de los grandes secretos de este aeropuerto, ¿no? Si lo comparas con los tiempos que puedes tener que hacer colas en otros aeropuertos, es otra de las cosas que yo creo que llama la atención en Málaga, lo bien organizado que está, que, bueno, tú dices, madre mía con la de gente que está entrando, pero es verdad que es rápido, es seguro, sí, pero rápido, que al final me imagino que es lo que se va buscando, ¿no? Claro, como comentaba, porque cuando vienes estás deseando llegar al destino y lo último que quieres es que te paren en ningún sitio. Claro. Y cuando te vas ya vas con el cansancio, ¿no? El disfrute de las vacaciones, pero con el cansancio y con pensar, voy para casa, ¿no? Cuanto antes mejor. Sí, bueno, pero la verdad es que, bueno, no solamente en Málaga, en los aeropuertos de la red de AENA tenemos una actuación, digamos, unos estándares similares, ¿no? Pero bueno, como decía, nuestro objetivo es siempre que el pasajero, teniendo que pasar los preceptivos controles o identificaciones, etcétera, lo haga de una manera, digamos, suave, ¿no? Y bueno, yo creo que es cuestión de tener buenos profesionales, tener una buena infraestructura, y también en algunos casos de la colaboración del pasajero, a veces entendiendo en algún momento el que puede haber algún pequeño problema, que siempre son los menos, como decía. Me gustaría también que nos hablara de la segunda pista. Yo me acuerdo, recién llegado, sí, era uno de los objetivos, ¿no?, que había ahí como director del aeropuerto, y que esa segunda pista lo que permite prácticamente, por ponerlo sencillo, ¿no?, prácticamente es duplicar, porque claro, tenemos dos zonas donde están llegando y saliendo vuelos, ¿no? Sí, bueno, lo que permite es incrementar en función de la necesidad digamos, la actividad del aeropuerto, que es lo que hemos venido haciendo. La pista se inauguró en la primavera casi el comienzo del verano de 2012, y inicialmente, digamos que en aquel momento, en los siguientes años, 12, 13, 14, la demanda no era muy alta, únicamente lo que eran los fines de semana, y era justo lo que eran los meses centrales del verano. Pero ya el año pasado empezó a incrementarse, y este año sobre todo,
Pues por poner un ejemplo, el mes pasado se ha abierto todos los días en el mes de junio, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que hacemos con ella, con las instalaciones que tenemos se van utilizando en función de la necesidad, ¿no? Y por tanto ahora hay una demanda alta y se abre todos los días. A lo mejor en el invierno existe una demanda de igual nivel, pues se abrirá menos, pero bueno, yo creo que lo que es importante es tenerla disponible, como ha venido ocurriendo hasta ahora, y este año, pues ya digo, la temporada de verano está prácticamente abierta. Bueno, otro tema, otra cifra que nos pueda dar una idea clara del movimiento que hay en el aeropuerto, lo tengo por aquí apuntado. En mercancía, más de 2.000 toneladas se mueven. Sí. Eso es una barbaridad también, ¿no? Claro. Porque claro, pensamos en la maleta, pero muchas veces no son solo maletas, sino es todo tipo de mercancía que se utiliza el avión, pero vamos, que puede ser desde alimentos hasta, yo qué sé, lo que nos queramos pensar, ¿no? Hasta caballos hemos tenido varias veces. ¿Caballos? Sí, sí. Madre mía. Aviones que llevaban un caballo, bueno, pues van en unos contenedores y el avión se lleva, pues, caballos que vienen aquí a Andalucía, provenientes de otros países, por la temporada de verano, por alguna actividad deportiva, puede ser, lo que sea. Y hasta caballos se pueden ir, o sea que la carga puede ser de cualquier tipo, claro, evidentemente, siempre que evidentemente cumplan las condiciones de seguridad aeronáutica, que no solamente son las de seguridad física, bueno, también reparto de carga en el avión, etcétera. Es muy importante también, comentábamos antes, la seguridad física, pero también la seguridad que tiene que haber en las operaciones en el aeropuerto, y eso se vigila continuamente también. Yo creo que en ese sentido los pasajeros pueden estar tranquilos, porque no solamente se está filtrando tienen que pasar dentro al aeropuerto aquellos que van a viajar y debidamente controlados, sino que también los movimientos de las aeronaves, los movimientos de los trabajadores dentro de la pista, etcétera, 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 están perfectamente controlados y seguidos y siguiendo una serie de pautas que lo que favorecen es que no haya ningún problema. Sin duda también importante ese control. Hablábamos antes con él de que son muchísimas las compañías en los últimos años. También hemos visto cómo han surgido muchas compañías más allá de las clásicas, ¿no? Uh-huh. Y eso está permitiendo mucha más variedad de destinos, o como bien decía Salvador, que a un mismo destino tengamos diferentes opciones, que eso siempre al final para el consumidor es positivo, ¿no? El tener diferentes opciones a la hora de elegir. Sí, claro, vamos a ver. Una cuestión importante en el transporte aéreo ha sido lo que se conoce por el bajo coste, que era al final compañías que cumplían los mismos requisitos en términos de operación, tenían las mismas garantías de seguridad volando que las demás, pero que habían, que ajustado los costes y de esa manera trasladado eso al valor del billete, ¿no? Eso ha permitido que durante la crisis, estos años pasados, haya habido incrementos en la actividad, precisamente porque cada vez ha sido más barato volar. Por tanto, eso os ha permitido que se pueda volar muchas más veces, porque muchas veces hay que tener en cuenta que el coste de un billete para ir a Centro Europa es parecido al de otro medio de transporte, como puede ser el tren, para moverse dentro de España, y el tiempo que se emplea en ir a Centro Europa con el transporte aéreo es el mismo, un par de horas, 3 horas, que el que puedes emplear en ir en otro medio de transporte terrestre a otro lugar mucho más cercano dentro de nuestra nación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este tema evidentemente ha contribuido, viaja mucha gente que antes no viajaba en avión ahora viaja, porque precisamente los precios lo permiten, y bueno, yo creo que esto al final es un elemento que permite el crecimiento, y además un crecimiento que se va retroalimentando, ¿no? Porque lo que hay que hacer con todo ello, evidentemente, es que para que todo esto funcione, pues tanto las compañías como todos los que participamos en la cadena de valor del transporte aéreo, pues funcionemos de una manera muy eficiente, porque evidentemente los aviones tienen que estar un tiempo corto, el mínimo posible, en el aeropuerto para que puedan estar volando, transportando pasajeros, que puedan ir llenos, etcétera, etcétera, etcétera. Que al final es lo que busca cualquier compañía, ¿no? Hacer rentable todo el proceso. En los últimos tiempos también podemos observar que son muchas las compañías que están ofreciendo nuevos destinos.
que eso también es muy interesante porque nos permite que si hasta ahora queríamos ir a ciertos sitios y teníamos que andar buscando, digamos, una combinación, ahora tenemos destinos directos. Creo que el último es vuelos a Ceuta, Sí. y tengo por aquí también apuntado Tel Aviv, Toulouse, Sí. Düsseldorf, Hannover, Turín, de manera que, bueno, vamos ampliando, vamos abriendo el abanico. Así dando es, yo creo que opciones. además es un elemento muy cómodo el poder viajar punto a punto y sin conexiones, porque te permite coger un avión, llegas al lugar a un precio razonable, etcétera, etcétera, en un tiempo razonable. Muchas veces las conexiones es un tiempo de espera, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Acaba anima dilatando, mucho. ¿no? Claro, claro. Yo creo que nosotros que somos un aeropuerto punto a punto, yo creo que es un elemento que facilita mucho lo que es la comodidad del viaje. Que simplemente te montas, llegas, bajas y ya está. Y eso también, pues, como comentabas, pues está permitiendo que cada vez haya más destinos, que como decías antes también, cada vez los destinos están atendidos por más de una compañía, con lo cual te permite una variedad de horarios, te permite un poco hacerte el viaje a tu medida. Yo creo que además es que el tener muchas conexiones y con diferentes horarios también abre un campo, no solamente para lo que es el apartado turístico, sino para otro tipo de actividades. Esta conectividad yo creo que es una ventaja muy importante, ¿no? Por el caso de Málaga, que tiene todas estas conexiones, ¿no? Normalmente cuando pensamos en el aeropuerto y pensamos en pasajeros, al menos a mí me pasa que tiendo a pensar en los extranjeros, pero también es importante el tema del turismo nacional. ¿Cómo funciona el turismo nacional con nuestros aeropuertos? Bien, bueno, hemos tenido un momento de crisis estos años pasados, pero se está recuperando. Llevamos ya 2 años con un crecimiento favorable y se va recuperando poco a poco. Hay que tener nuestro aeropuerto, para hacernos una idea, tiene grosso modo el 14% de los destinos son nacionales, el 14% no, pero los viajeros son más, porque claro, muchos de los viajeros no van a destino nacional, sino que van a destino Claro. internacional, ¿no? Entonces, en el caso del viajero nacional, grosso modo, los datos de este año no los tengo, pero bueno, de años anteriores viene a ser aproximadamente un 28, un 30% de los viajeros. Los destinos son el 86%, los digamos internacionales, ¿no? Pero ya digo, yo estoy viendo una evolución muy favorable y ya digo, llevamos 2 años con incrementos continuos, o sea que yo creo que en este sentido, bueno, es algo que va a seguir desarrollándose y bueno, con lo que llevamos también de año, pues, yo creo que la expectativa es optimista. Tenía oportunidad de ver en los informes de balance del año 2016 el tráfico de vuelos nacionales, los demás números: Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Curiosamente, otros de los aeropuertos que están ahí, ¿no?, en el top de aeropuertos de AENA. Entiendo que lógicamente, pues como decía, ¿no?, muchas veces como ese punto de intermedio o de llegada final. Claro. Y en lo que son destinos internacionales, ¿Londres sigue siendo la estrella? Sí, lo vamos. Hay que tener en cuenta que nosotros un tercio de los pasajeros son británicos. Y dentro de los británicos, Londres, y en concreto el aeropuerto de Gatwick, en Londres es el que se lleva la palma, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que últimamente están creciendo otros aeropuertos, como puede ser Manchester o Birmingham, y bueno, todavía sigue siendo el líder Londres, Gatwick, pero bueno, hay otros que están digamos, aproximándose. Yo tenía por aquí, echando mano de mi chuletilla, Londres, Manchester, luego también Ámsterdam, Dublín, Copenhague, Bruselas. Son los destinos que mueven más pasajeros, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que tener presente que bueno, los destinos centroeuropeos y norteeuropeos mueven mucho pasajero. Muchas veces ocurre que el hecho de un aeropuerto, hay varios aeropuertos en las proximidades y se reparten los viajeros en esa zona. Nosotros, ya digo, los que más están creciendo, por ejemplo, para este verano, pues son aeropuertos de centro, norte de Europa, Dinamarca, países nórdicos, etcétera, ¿no? Bélgica ha crecido mucho, tanto estos años anteriores, pero ya digo, hay un grupo de aeropuertos que se mueven, pero de momento la cabeza sigue siendo Gatwick con diferencia. Bueno, con él vamos a seguir hablando. Ya saben que en la segunda parte del programa
la tercera parte, mejor dicho, nos gusta reunir a los dos invitados que nos acompañan y hoy no va a ser menos, así que luego hablaremos, porque entre otras cosas, la semana pasada teníamos la visita del ministro de Fomento, que habló de 12 proyectos importantes para Málaga, y entre otros había algún que otro proyecto de interés para el aeropuerto y para el puerto, así que me gustaría que al final lo viéramos también, en fin, todos esos proyectos que hay para mejoras, para apostar por las infraestructuras en Málaga. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir con la música. Ya saben que nos gusta también dentro del programa tener siempre compañía y bueno, dar también oportunidad a la gente joven de Málaga para que tengan oportunidad también de mostrar bueno, sus dotes artísticas en este caso. Y hoy vamos a tener con nosotros a una jovencísima Laura Moreno, de solo 18 añitos, lleva desde los 6 años tocando el piano, toca también la guitarra, metida de lleno en el tema de la música, y nos va a acompañar a lo largo de este programa. Vamos a tener oportunidad de disfrutar con ella con 3 intervenciones. La primera es un clásico de Mecano que escribiera José María Cano, que se llama Mujer contra Mujer. Con todos nosotros, Laura Moreno, en directo aquí, en esta terraza maravillosa del Hotel Málaga Palacio. Nada tienen de especial, dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas sin nada que perder, tras las manos para el resto de la piel, un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer, y lo que opinen los demás está de más. Quien le tiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra, si equivoco la ocasión y las hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser, si no gusto ya sé lo que hay que hacer, que con mis piedras hacen ellas su pared. Quien detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer.
nuestro agradecimiento a Laura Moreno. Ella volverá porque nos va a interpretar 2 temas más a lo largo del programa. Ahora vamos a dar la bienvenida al segundo de nuestros invitados del programa de hoy, que no es otro que Paulino Plata, presidente de la Autoridad Portuaria, al que le damos las gracias, porque sé que son días de auténtica locura y que prácticamente ha tenido que dejar el trabajo para venirse y estar con nosotros aquí y darnos la oportunidad de, bueno, de hablar y de conocer la actualidad del puerto. Pues bueno, muchas gracias por la invitación a vosotros. Es un placer estar aquí, pero efectivamente esta tarde, curiosamente, la cosa se ha complicado un poco. Venía el delegado del Gobierno de la Administración General del Estado, Antonio Sanz, aquí a Málaga. Quería ver precisamente todo lo que se ha hecho este año en relación con la operación Paso del Estrecho. Hemos hecho unas instalaciones nuevas en el Llano de San Andrés que están funcionando muy bien. Hemos tenido además oportunidad de ver la ocupación que había allí, porque el embarque hoy lunes se va a hacer a las 9:30 de la noche. Y la verdad es que también hemos visto cómo se atiende a las personas que llegan en pateras, que las trae Sasemar, y bueno, todo esto para tratar de mejorar la atención a estas personas, a los inmigrantes ilegales, porque estamos teniendo una avalancha, una auténtica avalancha en llegada de pateras este año. En lo que va de año ya se ha multiplicado por más de 3 el número de personas que han llegado al puerto de Málaga, y ocurre lo mismo en otros puertos andaluces. Y en fin, todo esto es lo que hemos estado trabajando y bueno, pues yo lo he dejado para venir aquí y atender este compromiso que tenía con vosotros y con todos los espectadores que nos estén viendo. Paulino, vaya vistas que hay desde aquí también del puerto. Bueno, Otra perspectiva distinta a su día a día, ¿no? Sí, está. La verdad es que el puerto de Málaga es un puerto muy bonito, está en el corazón de la ciudad. De hecho, el puerto y la ciudad tienen una misma razón de ser y un mismo origen, y es un puerto que yo creo que está muy bien vinculado a la ciudad. Esa operación que se hizo hace ya muchos años de abrir el puerto a la ciudad fue una magnífica idea, y le voy a dar un dato que yo creo que pone de manifiesto el éxito que ha tenido entre los ciudadanos. En los últimos 3 años han pasado más de 24 millones de personas por Muelle 1, Muelle 2. 24 millones de personas. Y le puedo dar un dato con precisión, porque hay unas máquinas que cuentan el paso de la gente. Ajá. Porque Muelle 1 es un centro comercial, un centro de ocio, y el alquiler de esos locales depende de la afluencia. De manera que eso está contabilizado y certificado. 24 millones de personas en los 3 últimos años. Bueno, yo creo que sí, en su día fue un acierto, efectivamente, abrir el puerto a la ciudad, que siempre se decía aquello de el puerto que está de espaldas a la ciudad de Málaga. Yo creo que Muelle 1 y Muelle 2 y ese palmeral de la Sorpresa ha dado un aspecto totalmente diferente. Creo que nos hemos acostumbrado rápido, como suele pasar con las cosas buenas, que ahora no nos acordamos de cómo era esto, pero yo creo que ahora mismo es un punto de referencia para cualquiera, para los de Málaga y por supuesto para los de fuera. Sí, vienen además alcaldes y alcaldesas de otras ciudades y de otras autoridades portuarias a conocer la experiencia. No hace mucho tuve la oportunidad de tener aquí a la alcaldesa de Santander, a Jaime Igual, y al presidente de la autoridad portuaria, a Jaime, y estuvieron durante 2 días conociendo la experiencia de Málaga, porque allí quieren hacer una operación parecida. Allí hay un frente portuario también muy bonito. También hemos tenido ocasión de explicarle esta experiencia a Cádiz. Vino una delegación con el alcalde y el presidente de la autoridad portuaria no hace mucho, también de Almería, y en ese caso pues han venido aquí y nosotros hemos ido allí. Tuvimos una reunión allí con todos los implicados en una operación Puerto Ciudad para Almería, y la verdad que Málaga en ese sentido es un buen ejemplo, sobre todo fruto del éxito que ha tenido y del buen diseño que se ha hecho. Es una tarea que anterior a mí, por supuesto. Esto fue una operación que hizo Enrique Linde, que yo creo que fue muy acertada, y creo que es una buena demostración que las cosas hay que hacerlas con calidad, con visión de futuro, y al final hubo su resistencia, como en cualquier proyecto, ¿no? El silo pues tuvo también su resistencia a que fuera demolido, pero yo creo que el resultado es espectacular. Además, ahora aprovecho la ocasión para invitar a los malagueños a que vean la exposición que tenemos en la pérgola, debajo de la pérgola, de esculturas de Elena Laverón. Elena Laverón es una
escultora que lleva muchísimos años trabajando en este mundo, que tiene piezas en el Guggenheim de Nueva York, en el Museo de Arte Moderno de Boston, en UNESCO tiene piezas, en la Reina Sofía, por supuesto, aquí en el Museo de Málaga. Bueno, pues ahora tenemos 14 piezas, 12 de bronces y 2 de piedra artificial, expuestas debajo de la pérgola. Es un homenaje a los malagueños y a los ciudadanos que pasean por el puerto, se llama Caminantes en el Puerto, la exposición. Y es de una belleza extraordinaria, hay algunas fotos preciosas, vamos. Sí, la verdad es que un sí. marco... La verdad es que sí. Yo comentaba justo mientras estaba la actuación, comentaba con Paulino que quizás el problema que tenemos los malagueños es que vivimos en un sitio tan fantástico que muchas veces no somos conscientes. Bueno, Muchas veces tiene que llegar el de fuera y pararse a decirte, y entonces tú dices, pues llevas razón. Sí, bueno, este es un rincón mágico del mundo, ¿verdad? Sin duda. Lo tiene casi todo, un magnífico paisaje, un maravilloso paisanaje, y también tiene un magnífico clima. Pocos climas hay tan plácidos para la vida como el que tenemos aquí en esta orilla sur de Europa. Pues sin duda, porque ahora estamos disfrutando de un tiempo fantástico, pero podríamos estar aquí perfectamente en el mes de noviembre. ¿Y en enero? En enero, y simplemente te pones un poquito de abrigo y listo, pero si son buenas estas tardes del verano, esos días buenos de solecito en invierno, eso yo creo que... Y después está luz maravillosa, sí, luz que es esta una luz única, que... ¿verdad? El azul del cielo, la luz de Málaga es fantástica. Paulino Plata, nacido en Melilla, aunque él siempre... En el otro lado. Aunque él siempre se ha considerado antequerano, prácticamente de la misma generación que Salvador. Creo que hay 8 o 9 meses de diferencia entre uno y otro. Es una cosa más que tienen en común. Él comenzó su andadura profesional como diplomado centrado en la educación, pero ahí hubo un momento en que él decidió dar un paso al frente, implicarse en política, y la verdad es que en política para Málaga, para los malagueños, es un referente. Yo le decía de broma hace un ratito, si hay alguien que pueda conseguir ese es Paulino, porque cuando uno se pone a analizar su trayectoria a lo largo de los años, se han conseguido cosas importantes, ¿eh? Sí, bueno. Me imagino que es muy orgulloso. Sí, hombre, son muchos años dedicados con plenitud de dedicación en tiempo y en esfuerzo a la política, y yo soy de los que piensan que yo estoy en la política para hacer cosas, ¿eh? El discurso es muy importante, las ideas y los valores son importantísimos, es lo primordial, pero igual que hay que se predica hay que dar trigo. Yo creo que la gestión es igual de importante, ¿eh? Y hay que dedicarse a la gestión, a hacer bien las cosas, porque ahí es donde está después lo que perciben los ciudadanos. Y probablemente en este país pues se predica mucho y después la gestión queda algo atrás. Yo creo que eso es algo que debería modificarse, en mi opinión. Bueno, fue alcalde de Antequera, sí, sí, del año 87 al año 94, y luego yo decía esos éxitos, por ejemplo, en la Consejería de Agricultura, aquel plan para renovar el campo andaluz, que a mí me parece que fue imprescindible. Luego, por ejemplo, en turismo y comercio también se hicieron muchísimas cosas, muchísimos avances. Aquella idea, aquella campaña de promoción de Andalucía, de turismo andaluz, que todavía hoy por hoy está vigente. Se mantiene, sí. Y bueno, eso demuestra que se fue avanzando en el camino correcto. Y también consejero de Cultura, en los últimos años que también se ha apostado tantísimo, ¿no?, por la cultura en Andalucía en general, en Málaga en concreto. Y en el año 2013, hace un ratito hablábamos con Salvador, él se incorpora en el 2011 y Paulino Plata se incorpora a la autoridad portuaria en el 13 fue, ¿no? El 13 de junio de 2013. No le da lo de los 13, no. En todo caso, buena suerte, visto lo visto, ¿no? Bueno, la verdad es que, bueno, yo creo que era una tarea difícil porque el puerto se encontraba en una situación delicada desde un punto de vista económico, tenía además conflictos de personal y bueno, la situación ha mejorado. No obstante, el puerto
tiene algunos problemas de volatilidad en tráficos y todo esto. Ha vivido el puerto desde el año 2000 hasta el momento actual dos profundas reconversiones en tráfico, ¿no? En el año 2000 se perdió el petróleo, que fue a Cartagena. Nosotros éramos el punto de conexión del oleoducto que iba hasta Puerto Llano. Eso se trasladó a Cartagena y ahora mismo Cartagena, derivado de ese tráfico, pues tiene 9 millones de ingresos que aquí no tenemos. 9 millones de euros de ingresos. Eso haría al puerto un puerto fantásticamente saneado y con muchas posibilidades de hacer cosas. Como decía el otro, ¿con quién hay que hablar para que eso se arregle? Y después, en el año 2015, tuvimos también otra reconversión. En 2008 entra en funcionamiento Tangermed en materia de contenedores, y aquí pues teníamos un movimiento de contenedores importante que poco a poco hemos ido perdiendo porque la competencia del vecino del sur pues es muy fuerte, ¿no? Y esto es un tema que tenemos que cuidar mucho los puertos del sur de España, que tenemos en la orilla de abajo, en la orilla sur, unos precios muy competitivos, fuerte, ¿no? Eso es que quieren, bueno, una parte del negocio marítimo, que es un negocio muy importante, pero vamos, que tenemos nuestras fragilidades, vamos, tenemos que cuidar muy bien la situación. Sí, porque muchas veces cuando al ciudadano le hablas del puerto, pues piensa eso, en esos paseos maravillosos, en ese muelle 2, muelle 1, pero el puerto es mucho más, por ejemplo, las mercancías. Claro. Sobre todo, ¿qué tipo de mercancías entran y salen en el puerto? ¿Alimentación? Sí. ¿Vehículos en los últimos años? ¿Combustible? Sí, bueno, tenemos fundamentalmente tenemos mercancías que tienen que ver con tráfico de graneles agroalimentarios, fundamentalmente para alimentación animal, para hacer pienso. Y en este sentido, pues este año tendremos a lo mejor cerca de 1 millón de toneladas. Otro tráfico muy importante tiene que ver con la industria cementera. Se exporta, el año pasado llegamos casi a 800.000 toneladas. Esto le da vida también a la fábrica de cemento, porque sin duda, la fábrica de cemento yo creo que ha tenido un comportamiento, vamos, ejemplar durante la crisis. Ellos vendían la mayor parte de su producción en España, en el mercado interior, pero cuando la crisis, aquello cayó en un 90%, entonces se dedicaron a exportar y lo hacen magníficamente bien, tienen una capacidad comercial extraordinaria. Y después tenemos vehículos que, bueno, vamos creciendo en materia de vehículos, estaremos en unos 60.000 vehículos al año, tenemos todavía contenedores, pocos, este año yo creo que llegaremos a los 70, 80.000 contenedores, teníamos capacidad para mover más de 1 millón de contenedores al año. Madre mía. Entonces, fíjese si... Y después tenemos un tráfico muy importante que es el de pasajeros de crucero y de pasajeros del ferry que va a Melilla. Cruceros este año va a ser un año bueno, vamos a tener unos 520.000 cruceristas que van a venir en unos 305 barcos. No está mal. Somos el segundo puerto peninsular después de Barcelona. Peninsular. Y tenemos con el ferry con Melilla, pues este año estaremos en 300.000 pasajeros. Hablemos, por ejemplo, de cruceros. Yo sé que se está trabajando muchísimo, especialmente con la idea de convertir Málaga, el puerto de Málaga, en el referente del crucero de invierno y apostar ahí por la maravilla de clima que tenemos. Me consta que el puerto está participando en muchísimos eventos internacionales con presencia para, bueno, contactar con esos responsables de las empresas de cruceros, con las grandes turoperadoras que manejan todo el tema del turismo, y ahí es una de las apuestas, ¿no? Sí, además lo hacemos de manera muy coordinada con Turismo Andaluz, con la Junta de Andalucía, con el Ayuntamiento, que siempre vamos juntos, y también con la Diputación Provincial. Es decir, ahí se hace un trabajo hacer piña, ¿no? Sí, sí, ahí se hace un trabajo que yo creo que es ejemplar, y yo quiero reconocer la aportación que hace cada una de estas instituciones, porque si no sería mucho más difícil. Y sobre todo tendríamos menos recursos, con un detalle menor, ¿verdad? Ese pequeño detalle de los euros siempre es importante, ¿no? Es importante, sí. Eso es. Entonces, pues sí, vamos a las ferias. La principal feria de cruceros se celebra en Miami, en el mes de marzo. Y después los técnicos hacen una gira por todas las compañías de crucero, planteándole cuáles son las novedades que presentamos cada año. Intentamos que cada año
haya algún elemento novedoso y atractivo para las compañías. Por ejemplo, la oferta de museos que se está desarrollando en Málaga, pues es una cosa muy singular. Ningún puerto tiene la oferta de museos que tiene hoy Málaga. Pues eso lo incorporamos para que vean que Málaga es un puerto que resulta entretenido y atractivo para el crucerista. Por ejemplo, a las bonificaciones que hacemos para promover las escalas y el puerto base en invierno, porque es verdad que tenemos una climatología particularmente tranquila en invierno que no tiene el resto de Europa, porque el resto de Europa, el norte, que tiene cruceros en verano, en invierno tiene temporales que no permiten el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, este año estamos presentando también la posibilidad de que quien coja el crucero aquí pueda aparcar en el puerto y tenga el aparcamiento disponible. En fin, la coordinación con el aeropuerto, que la trabajamos y hemos hecho alguna operación muy singular en coordinación con el aeropuerto de gran escala. Quizás la más importante de España se hizo aquí. Recordar a Salvador, intervinieron algo así como 33 aviones, algo así como 90 autobuses, 14 grandes camiones transportando el equipaje. Sí, fue una operación espectacular, con un barco de Carnival, con el Ventura, barco enorme, donde venían algo así como 4.000 cruceristas que desembarcaban y que embarcaban. Y esa operación fue... Sí, coordinar todo eso, ¿no? Y todo era para que el pasajero no se molestara en llevar la maleta. O sea, la maleta la dejaba en el camarote y la recogía en la cinta del aeropuerto de destino. Fíjate. Es decir, que es una Sí, operación... eso que hablábamos hace un ratito con Salvador, de ponerle lo más fácil, lo más cómodo posible al pasajero, ¿no? Se hizo en un tiempo récord y que yo sepa no se perdió ni una maleta. Por lo menos no ha habido quejas. Eso es importante, claro. Que no es poco. Es decir, que hay muchas novedades que vamos incorporando y que resultan interesantes y gracias a eso también vamos creciendo. Hablar del puerto es también hablar del aniversario de la farola, claro, de nuestra singular farola, y también me consta que ahí se ha hecho auténtico encaje de bolillo por parte de la autoridad portuaria para tener presencia, para darle el empaque que un 200 aniversario merece, pero bueno, con la limitación muchas veces de presupuestos, ¿no? Que uno no siempre puede hacer lo que quiere, pero se ha hecho la exposición, se ha presentado el libro y sé que hay previsto ir haciendo diferentes actividades para que la farola y su 200 aniversario tenga referencia. Es otra cosa que es única, ¿no? Sí, de hecho en España hay muchos faros, más de 100 faros, y tan solo 2 tienen nombre femenino, se les llama la farola de Málaga y la farola de la célebre canción de Esta noche no alumbra la farola del mar, la de Santa Cruz de Tenerife. De Santa Cruz de Tenerife. Eso es, pero aquí ya está fuera de servicio, todavía está en servicio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la farola yo creo que es un icono de la ciudad, es un símbolo muy querido, hay un vínculo emotivo entre el malagueño y su farola muy importante, para todo, para cosas buenas y para cosas malas, ¿no? Vete a la farola, ¿no? Pero también, bueno, pues es un sitio donde se ha enamorado mucho, ¿verdad? Entonces esas cosas que resultan entrañables. No, y es una referencia, claro, de la propia ciudad, total, ¿no? Total. Cuando te pones a pensar en algo representativo de la ciudad, pues está nuestra manquita, que la tenemos aquí. Y sobre todo que 200 años no se cumplen todos los días. Hombre, eso es ya un te hito, digo. 200 años. Y pues sí, efectivamente, hemos hecho cosas que yo creo que van a permitir recordar este bicentenario, que se cumplió el 30 de mayo, porque se inauguró el 30 de mayo, porque en aquel momento reinaba Felipe VII, el llamado deseado, que después fue un desastre, como saben ustedes, y se inauguró el 30 de mayo precisamente para hacerlo coincidir con la ley de San Fernando, en honor al rey, ¿no? Porque se terminó en el 16, en 1816. Hemos hecho un libro sobre el arquitecto Joaquín María Peri, que es un personaje muy interesante, que vino a Málaga a hacer diferentes intervenciones y que finalmente fue director del puerto. Hemos hecho un libro ahora que está, cuya exposición está en los bajos de la autoridad portuaria, y yo invito a conocerla porque son planos y dibujos de la ciudad de un valor extraordinario. Hay más de 100 documentos que ponen de manifiesto cómo ha ido evolucionando la ciudad de Málaga,
hay documentos desde 1500, alguno anterior, pero sobre todo de 1500 para acá. Y bueno, también está la exposición de Elena Laverón y más cosas que tenemos preparadas para la conmemoración. Bueno, pues darle las gracias a Paulino por este repaso que nos ha permitido conocer la actualidad del puerto. Le pedimos que se quede con nosotros porque nos vamos a ir con la música y luego, una vez termine la interpretación de este segundo tema por parte de Laura, invitaremos a Salvador a que se incorpore y juntos le vamos a terminar el programa hablando de todos esos proyectos para Málaga, porque al final lo que es bueno para el puerto, lo que es bueno para el aeropuerto, es bueno para la ciudad, es bueno para los malagueños. Y vamos a hablar de algunos de esos proyectos, unos muy deseados, otros con cierta polémica, pero en fin, nada que no se pueda solucionar. Nos vamos a ir, como les decía, con la música. Vamos a saludar de nuevo a Laura Moreno, ya saben que es la cantante que nos está acompañando hoy, y en este caso nos va a interpretar un tema que forma parte de la banda sonora de Cazadores de Sombras, una película que ha tenido muchísimo éxito y un tema que también ha tenido muchísimo éxito, entre otras cosas. Bueno, yo le decía hace un ratito antes de empezar el programa, digo, qué valor, Laura, porque es un tema originalmente interpretado por Ariana Grande, que es una de las voces más espectaculares que tenemos actualmente en el panorama internacional. Así que con ese Almost is Never Enough, o algo así como casi nunca es suficiente, pues vamos a disfrutar de nuevo con Laura Moreno. So close to be loved.
Bueno, estábamos comentando aquí qué maravillosa voz, la de Laura, y yo les decía que hay muchísima gente con muchísimo talento en Málaga y que muchas veces es cuestión de saber buscarlos, ¿no? Y de tener la oportunidad. La verdad es que es un lujo más cuando uno trabaja en una televisión local, la posibilidad de conocer muchísima gente con un talento estupendo y que te aporta muchas cosas, que al final yo creo que es parte importante también del trabajo. Yo creo que nuestros dos invitados, yo decía que prácticamente de la misma generación, los dos al frente de dos referentes en infraestructura, y otra cosa que yo creo que tienen en común es que se nota que les gusta su trabajo. Se nota que disfrutan con su trabajo, que no quiere decir que no sea un trabajo complicado, que no haya momentos difíciles, pero yo creo que cuando uno disfruta con lo que hace, al final eso se transmite. Y lo que transmitís, en este caso los dos, es que os encanta vuestro trabajo y que disfrutáis del trabajo. Con lo cual, enhorabuena, porque en estos tiempos que corren, yo creo que no es ya tener trabajo, que es importante, sino disfrutar de tu trabajo, que eso me parece que es fundamental cuando uno se le dedica tanto tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es un privilegio el trabajar en lo que te gusta, ¿no? Y que te guste lo que haces, porque evidentemente muchas veces lo que te hace es que le dediques más tiempo, a lo mejor te dice, a veces tu familia te dice, pero bueno, tanto tiempo dedicado a esto, pero yo creo que es algo absolutamente necesario y la verdad es que no me arrepiento de nada, del tiempo que le dedico ni nada. Sí, la verdad es que también en estas cosas hay un componente personal, de actitud personal muy importante, ¿no? Es verdad que hay trabajo durísimo que no le puede gustar a nadie, cosas como son. Sí. Pero yo creo que yo me encuentro a gusto con muchas cosas, ¿eh? Yo a la vida lo que le pido es pues, que la familia esté bien, tener salud y que tenga una actitud positiva ante la vida, ¿no? Porque cuando se es demasiado perfeccionista, demasiado exigente, puede uno derrapar hacia territorios de insatisfacción, hacia cosas que te generan, pues, en fin, que no disfrutes con las cosas que tienes. Yo procuro disfrutar con lo que tengo por delante y hacer las cosas lo mejor que sé, poniéndole todo el entusiasmo y todo el talento, poco mucho que tenga uno, ¿no? Yo creo que eso es importante, esa actitud es importante para la vida, ¿eh? Yo decía hace un ratito que la semana pasada teníamos la visita del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. De hecho, yo tuve la oportunidad de veros, estabais sentados juntos en esa charla en la que participó, y a partir de ahí fue un día bastante intenso. 12 proyectos que planteó para Málaga y la provincia, y dentro de esos proyectos habló de proyectos que tienen que ver con el aeropuerto y que tienen que ver con el puerto. Con el aeropuerto habló de dos principalmente, uno, una inversión de 6 millones, si no me falla la memoria, para mejoras. Sí, mejoras de seguridad operacional dentro del aeropuerto. Y el otro, 40 millones para mejoras de accesibilidad norte en este caso, ¿no? Sí, el acceso norte, que es el acceso, digamos, es el acceso que nos falta. Hace unos años, se inauguró hace 2 años, 3, el acceso sur. Teníamos solamente uno, ahora tenemos dos por el sur y nos falta este norte que enlazará con la hiperronda, que como dijo el ministro se licitará en breve, a finales de año. Por tanto, yo creo que esta es una noticia estupenda porque va a permitir al aeropuerto conectarlo con una vía de primer nivel como es la hiperronda, no solamente con la costa, sino también con el interior. O sea, yo creo que estamos de enhorabuena. Hombre, yo creo que todo lo que sea para, como decía antes, ¿no? Todo lo que sea para Málaga, bienvenido. En cuanto al puerto, dentro de esos 12 proyectos de los que se habló, bueno, de hecho se firmó un paso importante para hacer realidad el hotel del puerto, el hotel del dique de Levante, y también importante el tema de la conexión ferroviaria y esa posibilidad. Se hablaba de todo soterrado, finalmente parece que va a ser una parte soterrado, No, todo al final, sí. todo soterrado, y también es importante ese tipo de, gracias, que ha apañado los dos, ese tipo de proyectos, ¿no? Para el puerto.
Bueno, nos trajo una cosa que para nosotros es fundamental, que es que firmó allí mismo, en la autoridad portuaria, una orden ministerial por la que se delimitan los usos que tienen los diferentes espacios que hay en el puerto. Eso se llama la DEU, en este mundo de siglas en el que nos movemos. Bueno, pues ese documento abre la puerta a poder realizar muchos proyectos, no solo el hotel, sino todos los proyectos del puerto, que hay afortunadamente una lista muy amplia de proyectos. El puerto es un lugar muy atractivo, está en el corazón de la ciudad, Málaga está de moda y la verdad es que resulta muy interesante materializar propuestas que hay, una de ellas es el hotel, tenemos otra para Muelle Heredia. En total en el puerto puede haber ahora mismo, con avales presentados, una propuesta de inversión que están en torno a 200 millones de euros. O sea que esto de la nueva imagen y esa imagen tan maravillosa que estamos disfrutando del puerto no ha hecho más que empezar. Bueno, espero que se puedan materializar. Conforme se vaya materializando. Porque tenemos centro comercial y oficinas en Muelle Heredia. Eso es. Está ese proyecto que se quiere recuperar de la zona náutica en San Andrés. Eso es. Está el proyecto de soterramiento del ferrocarril. Lógicamente eso permite, bueno, pues que quites ahí algo que está rompiendo un poco con el espacio. Sí, pero con avales presentados, es decir, iniciativa privada que ha depositado ya en la autoridad portuaria algo más de 2,5 millones de euros, para realizar proyectos, hay dos. Uno es el hotel, que es un proyecto sobre el que, bueno, pues hay que trabajar todavía mucho, porque esto lo único que hace es que desbloquea el trámite que el puerto tiene que seguir. Ahora estamos en la modificación del plan especial y en la evaluación ambiental estratégica, muchos informes, tenemos hecho el informe de circulación, en fin, mucho documento que demuestra que el hotel es un proyecto perfectamente viable y yo creo que necesario y conveniente para la ciudad, en primer lugar, y también para el puerto, porque el hotel se va a asociar a la actividad de cruceros y para ser puerto base, sobre todo de cruceros de alto nivel, pues el hotel es un apoyo fundamental. Por eso se planteó que en ese espacio se construyera el hotel, que esto no es nuevo, esto lleva ya pensado pues algo más de 7, 8 años, ¿no? Es decir, que la cosa estaba prevista. Y es verdad que abre la puerta, igual que también abre la puerta para el soterramiento. En el soterramiento hemos hecho un trabajo de análisis de cómo debe ser técnicamente eso. Ahora se va a cometer la elaboración del proyecto técnico, de la ejecución material de esa obra, y espero que pueda salir a concurso. Falta un pequeño detalle, que es buscar el dinero, la financiación, cosa que no le pasa al aeropuerto. El aeropuerto tiene más medios que nosotros, pero bueno, lo encontraremos. Sí. Un buen proyecto no se queda nunca sin financiación. Yo le decía antes a Paulino que si alguien lo puede conseguir es él, ¿no? Bueno, que él es de los que nada, que no se va a aburrir y va a seguir ahí, pero bueno, yo creo que son proyectos que efectivamente van a dar un aspecto totalmente diferente. Por ejemplo, la parte de Muelle Heredia, meter ahí un centro comercial, oficinas, eso le va a dar una vida y va a abrir más aún el puerto a la ciudad, ¿no? Haciendo referencia a la importancia, ¿no? Continuar el y proyecto le da una de integración continuidad. puerto-ciudad, que estaba previsto también, en su momento salió a concurso, quedó desierto, porque también coincidió con la crisis económica, y ahora pues ya hay una propuesta que además tiene pues un interesante diseño que continúa la línea blanca y de cristal de Muelle 2. O sea que hay una cierta continuidad en el diseño, bien interpretada. Además se haría un nuevo edificio para aduanas al fondo. En fin, yo creo que el proyecto es interesante, pero bueno, tiene todavía mucho trabajo para sacarlo adelante. Esta es una de las cosas que tenemos en nuestro país, que tenemos unos tiempos de tramitación muy amplios, ¿no? Excesivamente largos en mi opinión. Tengo que preguntarle, no tengo más remedio, por esa polémica del hotel, que yo creo que va perdiendo fuelle, ¿no? Que a lo mejor ha sido parte de nuestro carácter, ¿no? Llega, esto que me van a cambiar aquí, esto cómo va a ser, pero que poco a poco quizás va yo creo que va llegando a un tono más natural, más normal, ¿no? Como creo que hay que tratar estas cosas, ¿verdad? Dentro de la normalidad y con la mayor racionalidad posible, ¿no? Porque para eso tenemos la cabeza, para pensar y darle racionalidad a los asuntos. Hombre, yo creo que el principal
asunto que va quedando de todo este debate que se suscitó hace tiempo y que continúa en cierta medida, es el tema del paisaje. ¿Cómo afecta eso al paisaje? Yo les voy a proponer un ejercicio para que todos pensemos que una ciudad evoluciona, se resistan más unos o se resistan menos, fíjense, la exposición que tenemos en el puerto, en el edificio de la autoridad portuaria, tiene dibujos y fotos de cómo era la ciudad desde 1800 para acá, en 200 años. Imagínense una foto cada 25 años, 8 fotos nada más. ¿Cómo ha sido, cómo ha evolucionado la ciudad de Málaga en 8 fotos? Es que no tiene nada que ver. Y quien piense que su añoranza va a parar el desarrollo de la ciudad, se equivoca. Yo creo que se equivoca. Lo que sí creo que hay que exigir, en mi opinión, y yo para eso sería muy estricto, es la mejor arquitectura posible. Porque la calidad, a Málaga, ¿no? Claro, a Málaga llegará la arquitectura del siglo XXI, seguro. Y que haya iconos no me parece mal. De hecho, la farola fue un icono hace 200 años cuando se construyó. En mi opinión, el debate es centrarlo más, o debería centrarse más, en sobre la calidad del proyecto y de cómo mejorar eso para que verdaderamente sea algo que tire de la actividad turística, de la actividad crucerística y de la propia ciudad como un referente de turismo de alto nivel, que es lo que yo creo que deberíamos intentar conseguir para el futuro. Que Málaga sea un referente de turismo de alto nivel y así evitaríamos ciertos problemas que estamos viendo ya en determinadas ciudades. Sí, sí, porque al final siempre ha habido la misma sensación, ¿no? De los cruceros llegaban, pero se iban. Claro. Cogían un autobús y se iban a Granada, se iban a Sevilla. Si lo que queremos realmente es que efectivamente... Eso ha cambiado radicalmente. Eso, que ya ha cambiado, sea total y absolutamente, y que ya el crucerista no se plantee irse de aquí, sino ¿por qué no nos quedamos más tiempo en Málaga? Porque me falta tiempo para hacer todo lo que yo quiero hacer. Eso pasa por efectivamente muchas veces plantearnos ciertos cambios. Lo que pasa es que yo creo que el ser humano en general, metámonos todos, somos reacios a los cambios, ¿no? A priori el no lo tenemos, luego ya, en fin, la cosa puede cambiar, pero a priori yo creo que en general somos reacios a los cambios. Hombre, puede que haya alguna resistencia, depende también de la cultura. Yo creo que hay zonas donde esta resistencia es menor, ¿no? Por ejemplo, Londres es una ciudad que está en continua evolución, ¿no? Y, ¿qué digo yo, de Estados Unidos ya, ¿no? En fin, yo creo que son cambios que en algún lugar que otro pues tardan más en implantarse. En fin, estas cosas además tienen también su intrahistoria, ¿no? Y algunas cosas curiosas hay que algún día contaré. Bueno, yo creo que anécdotas podrían tener los dos como para escribir un libro, ¿no? Yo no quiero ni pensar las anécdotas que pueda conocer, por ejemplo, Salvador, que antes cuando me ha hablado, ¿alguna vez Paulino, por ejemplo, ha pensado que en el aeropuerto se transportaban caballos? Yo era una cosa que no me había imaginado nunca, ¿no? Imagino que hay muchas anécdotas, Salvador. Sí, lo que pasa es que muchas no se pueden contar. Bueno. Es el problema que tenemos es ese, ¿no? Lo cierto es que, hombre, la verdad es que hay montones de anécdotas, de cosas que pasan en los aeropuertos y que bueno, forman parte de la vida, pero que yo prefiero ahí no... Discreto, Salvador, discreto, parte del trabajo, la declaración. Claro. Bueno, ya que salió en prensa, hoy aquí está el yate, el megayate del rey de Arabia Saudí. Efectivamente. Por cierto, estamos teniendo visitas con bastante frecuencia de megayates y tenemos un proyecto de megayate que queremos precisamente trabajar conjuntamente entre el aeropuerto y el puerto, ¿eh? Eso está bien. Donde podemos colaborar, colaboramos en varias cosas y este es un asunto donde yo creo que podemos hacer un trabajo, porque ellos tienen una terminal de aviación general, sí, renovada y yo creo que puede ser un punto muy importante fuerzas, dentro de sumar, ¿no?, fuerzas y de lo que y presentar un proyecto como un atractivo de cara a ese turismo de élite que al final es el que maneja dinero y el que interesa. Y ahí no hay crisis. Ahí no hay crisis. Creo que no, que por ahí no. Pues tenemos que desarrollar proyecto 5 estrellas. Esto es muy importante. Pues nada. Muy importante. Sí, la verdad es que... Yo espero que además, sí. Que en Málaga, sí, aparte en Málaga
realmente ya hay una parte, la parte de la costa, donde hay una zona evidente ya de lujo, pero yo creo que también la capital, y en este caso a través del puerto, puede ser un elemento fundamental de desarrollo, ¿no?, para este turismo de lujo, ¿no? Bueno, pues con Paulino y con Salvador yo seguiría hablando muchísimo más tiempo, porque siempre es interesante, siempre hay muchas cosas. Son dos infraestructuras fundamentales en la ciudad, que además están en constante, ahí sí que se está en constante movimiento y en constante mejora, ¿no? Porque en esto de las infraestructuras es tremendo cómo va cambiando todo, cómo va evolucionando, pero que además aquí hemos constatado, son ejemplos de cómo desde la administración se pueden hacer cosas conjuntas entre administraciones, y también muchas veces esa mezcla de lo público y lo privado, que también me parece que es muy importante, ¿no? Y que en tiempos como los que hemos venido pasando, bueno, pues ha sido fundamental para aguantar el tipo en muchos sentidos. Salvador, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco y haber venido hasta aquí a compartir con nosotros. Se lo transmito también a Pepa, la que estaba ahí fustigando, para coordinar, bueno, dos agendas de locura y coordinarlas, ¿no? Y igualmente a Paulino Plata, muchísimas gracias, porque me consta que son unos meses complicados, de mucho trabajo. Mandarle también un abrazo a Laura, Antonio y a Tamara, los que también he estado ahí fustigando un poquito para hacer posible que hoy estén aquí con nosotros los dos. Muchísimas gracias. Besos para las nietas. Eso es muy importante. El Eso futuro ya siempre. está por aquí. Bueno, nosotros los despedimos y nos vamos a ir con la música. Ya se lo anunciaba yo hace un ratito, que vamos a disfrutar de la música. Pero antes de nada, mientras yo me voy hasta la zona donde está Laura, que está cerquita, pero tengo que llegar hasta allí, vamos a hacer una pequeña pausa y cerramos ya el programa con Laura y con la música. Comportamientos ecológicos. Colegas, yo me tengo que ir ya. ¿Ya te vas? Anda, bájate las cajas de piso vacías, que pasas por delante de un contenedor azul. Atención, si tiene restos orgánicos, siempre al contenedor gris. Málaga como te quiero. Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes. El poder de la colaboración. Clásicos en verano, de Pata Teatro, en el patio del Colegio Prácticas número 1, Plaza de la Constitución, del 1 de julio al 5 de agosto. Reserva ya tu entrada. En Málaga existen familias que necesitan tu ayuda. Con solo 10 euros podrán comprar en los economatos sociales lo necesario para un mes. Haz tu donativo en cualquier oficina de la Caixa en la cuenta Ayuda a tu vecino. Coordina Club Rotary Málaga Alcazaba. Nube. Sombra. Mitad. Largo. Solo. Café Santa Cristina. Esta feria Café Santa Cristina regala 10 trajes de flamenca de Antonio Lara, como el que luce Nuria Fergó. Mira las bases en nuestra web. Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro. Bueno, pues aquí estamos, los prometidos deuda. Queremos terminar el programa de hoy teniendo la oportunidad de saludar a Laura Moreno. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer.
Bueno, una jovencita que decía yo, de solo 18 años, pero con las ideas muy claras, que desde los 6 años toca el piano, que luego se animó a seguir con la guitarra y que para ella era claro que si se quería dedicar a esto tenía que formarse. Exactamente, bueno, desde muy chiquitita yo lo tenía claro, cuando cantaba por ahí en mi casa y mis padres se reían de mí, pero bueno, pues me llevará a ello. Muy bien, pues con ella vamos a despedir el programa de hoy. Darle las gracias, como decía, por estar con nosotros.
dispuestos a todo, mujer. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche